Hoy el gobierno valenciano está aquí en esta tercera edición del Valencia Silicon Forum, una edición que ya se ha convertido en un referente a nivel no solo del Estado español, sino del resto de Europa, porque se concentra el conocimiento y la experiencia de un sector que es muy importante para la Comunidad Valenciana. Desde luego, hoy el gobierno valenciano ha podido transmitir el total apoyo del gobierno valenciano al sector, que en estos 3 años que llevamos de colaboración con el sector ha tenido la oportunidad no solo de mostrar el respaldo institucional acompañando a Bruselas al sector o generando un diálogo abierto para identificar necesidades reales que necesitan las empresas del sector, sino también este apoyo institucional ha ido acompañado con unos presupuestos, un marco financiero estable, que es lo que nos pedía el sector, y en tan solo 3 años hemos podido destinar casi 3 millones de euros dirigidos a la modernización de las empresas, a las inversiones de las empresas y a la inversión en I+D+I. También hemos podido ofrecer una política de clústeres real que ya está funcionando y que, siendo básico un clúster, tiene la posibilidad de acogerse también a ese tipo de medidas de financiación tan necesarias para un sector que es estratégico para la Generalitat y para la Conselleria de Industria, por lo tanto. Bueno, el Gobierno valenciano ha sido impulsor desde la primera edición del Fórum, por lo tanto, en esta tercera edición lo que venimos es una vez más a constatar que es fundamental para nosotros este tipo de acciones donde se pone a Valencia, a la Comunidad Valenciana, en el centro de la referencia de un sector importante para Europa, como es el de semiconductores, donde existe en la Comunidad Valenciana más del 60% del talento español, por ejemplo en fotónica, y que por tanto es necesario seguir apoyando. Las sensaciones son magníficas, estamos hoy rodeados de expertos, de gente que viene de la universidad, de empresarios, de empresarias y de jóvenes emprendedores que son no el futuro, sino que ya son el presente de un sector que estamos seguros desde el gobierno valenciano que va a seguir dando muchas alegrías materializadas en nuevas inversiones y en generación de puestos de trabajo de calidad.